Capítulo 33. Fue la noche en que los nervios de Taeko, que ya estaban a flor de piel, hicieron crack. Había decidido no esperarlo e irse a dormir. Estaba acostada, pero su mente cada vez estaba más despierta, y el sueño no venía. Se levantó, se echó encima una bata y puso la radio para escuchar algún programa nocturno. Se le hacía insoportable el profundo silencio de plena noche que reinaba en el apartamento. No quedaba ningún resto de la felicidad que llenaba todos los rincones de las habitaciones cuando ella vivía sola y estaba enamorada de Senkichi. Aquella rica soledad simplemente se había desvanecido. Quedaba únicamente la sensación de un horroroso vacío en las entrañas de esta larga noche cuyas tinieblas, repartidas por todos los resquicios de la casa y, como ella, trémulas de angustia, también parecían estar aguardando. Esto no era lo que yo esperaba. Estas palabras, en las que no debía haber ni pensado, ahora le subían desde el fondo del corazón. Le gustaba dormir sola en una cama doble, disponer así de un espacio libre que le parecía indispensable para dormir bien. Pero esta noche, la misma amplitud de ese espacio le impedía dormir. Senkichi dormía siempre desnudo con una especie de taparrabo. Cada vez que se revolvía mientras dormía, su cuerpo tocaba el de Taeko como una ola ardiente que rompía sobre ella a intervalos regulares. Antes de que pasara un mes, esta presencia había adquirido tanta importancia para ella que ya no podía dormirse sin sentirla a su lado. Ahora había algo nuevo que había hecho el nido en alguna parte de su vida y de su alma, algo más violento que el amor y más difícil de expresar, algo que había arraigado en ella y cuya existencia, le gustara o no, ella tenía que reconocer. No, si no tengo celos, se repetía una y mil veces cuando hablaba sola. Si hubiera estado celosa, ya habría tenido tiempo durante ese mes en que habían estado viviendo juntos de ponerse de verdad enferma. Por lo tanto, era verdad que no tenía celos. Solo que, ya que de todos modos la pena del amor era inevitable, no podía contentarse con dejar que este sufrimiento se hiciera público en la distancia. Antes bien, era necesario llamarlo y tenerlo muy cerca de ella. ¿Sería realmente así? ¿Y si renunciara a la idea de vivir con él? ¿Si cada uno volviera a vivir solo, como antes? Era la primera vez que esta idea cruzaba por su cabeza. El problema era que cuando dos personas que han vivido juntas deciden separarse, nunca se vuelve a la situación anterior. Es decir, toda separación generalmente implica el fin del amor. Esa noche no hacía bochorno, pero Taeko se levantó y abrió la nevera para tomar algo de hielo. Por un momento le vino la idea de meter la cabeza en el congelador y dejarla allí una hora por lo menos. Qué alivio si hubiera podido arrancársela y ponerla allí al fresco un buen rato como si fuera una sandía. La tristeza y la inquietud se le hacían insoportables. Entonces le dio por encender todas las luces de la casa, las del salón, las del comedor, las del dormitorio, y se puso a deambular de un lado a otro por las estancias iluminadas de la casa. De repente tuvo la impresión de que alguien pasaba a su espalda. Se volvió. No era más que su propia imagen reflejada en el gran espejo del armario. Entonces se sentó en el suelo alfombrado. A este hombre lo dejo, lo dejo, lo dejo. Se dijo estas palabras por lo menos 100 veces, pero en el fondo sabía perfectamente que no pasaban de ser un conjuro que no servía para nada. Le pareció sorprendente lo mucho que estaba durando la noche y decidió sacar el neceser de la manicura. Y allí, sentada en el suelo, empezó a hacerse las uñas, primero de las manos, luego de los pies, una a una, con toda la lentitud del mundo. El carmín del esmalte, bajo la intensidad de la luz de las lámparas, parecía extrañamente estridente y superfluo. Taeko se consoló pensando que tal vez era una mujer disoluta, pero no. El disoluto y libertino era el otro. Ella era una mujer enamorada, simplemente. A las 8 de la mañana se oyó el giro suave de la llave dentro de la cerradura de la puerta, un ruido que Taeko ya no recordaba si era el que había estado tantas horas esperando. Confiaba en ser capaz de recibirlo con una cara fría e indiferente. Sin embargo, cuando lo oyó decir «¡Ah! Pero ya estás levantada», y lo vio envuelto en la luz de la mañana parpadeando a causa de la intensa luz encendida en todas las habitaciones, entonces, sin saber lo que hacía, corrió a sus brazos hecha un mar de lágrimas. Senkichi, con ternura, alzó este cuerpo sacudido por los sollozos y lo llevó al dormitorio. «¡Qué tonta eres! Tú también. Te crees muy fuerte y ya ves, acabas llorando». Eso es lo que les pasa a las personas tan seguras de sí mismas. Si es necesario de verdad que llores, hazlo de vez en cuando y a pequeñas dosis, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer contigo?
¿Por qué tienes que llevar al extremo todas las cosas que te pasan por la imaginación cuando estás sola? Tonta, más que tonta. ¿Dónde has pasado la noche? Esta pregunta, propia de una tonta, brotó de los labios altivos de la mujer con el fulgor deslumbrante de un pequeño milagro, un hecho del cual Taeko, a causa de la fatiga, no tenía ni fuerzas para asombrarse. ¿Lo ves? Cuando me preguntas cosas así, me lo pones demasiado fácil. Anoche estuve bebiendo con un amigo. Después fuimos juntos a su casa y dormí allí. No tenía ninguna razón en especial para quedarme a pasar la noche en su casa, pero tenía ganas de ver tu cara llorosa. Eso es todo. Además, este amigo acaba de casarse. Vive con su mujer en un apartamento minúsculo. Fue un fastidio. Ah, ¿sí? Dijo Taeko haciendo un esfuerzo por sonreír y añadió. Tengo 2 cosas que pedirte. ¿Qué cosas? Lo primero, prométeme que nos vamos a ir los 2 de viaje. Ah, ¿sí? De acuerdo. Y lo segundo... ¿Lo segundo? Lo segundo, que acerques un poquito la mejilla. Taeko plantó una bofetada, seca y rotunda, en la mejilla de Senkichi. Acto seguido, y aprovechándose del asombro del joven, sentó en la boca de éste unos labios mojados de lágrimas. Capítulo 34. Algo importante se jugaba Taeko en este viaje. La primera dificultad surgió en el destino. No se ponían de acuerdo sobre a dónde ir. Ella quería un lugar bastante alejado, tranquilo, romántico. Él, por el contrario, no sentía ningún gusto por la naturaleza. Y aquí estaba otro de los rasgos del carácter de Senkichi, que Taeko había descubierto. Cuando todo el mundo tomaba vacaciones y buscaba esparcimiento, incluso los jóvenes rivalizaban entre sí por ver quién tenía más energía para escapar al campo, y había codazos por conseguir cualquier billete de tren que lo sacara de la gran ciudad. Él, Senkichi, se mostraba plenamente feliz pisando el asfalto de la urbe. Jamás daba muestras de querer escapar del barullo del mundo de la gran ciudad, que a menudo causa estrés en mucha gente. En sus noches necesitaba la luz de los anuncios de neón de las calles de la capital, y mostraba un desinterés olímpico por la oscuridad de una noche en el campo. Taeko miraba con buenos ojos también estas preferencias, que para ella eran una muestra más de la absoluta falta de snobismo de su amante, una falta que, bien mirado, no dejaba de llamar la atención. A decir verdad, los habitantes de las grandes ciudades que nada más llegar el fin de semana ponen tierra de por medio y salen huyendo al campo o al pueblo son, en su mayor parte, campesinos de origen. Razón por la cual, más que ir a pasar un fin de semana al campo, habría que decir, hablando de ellos, que regresan al campo. Un lugar donde hubiera luces de neón, salas de pachinko, baños termales y un alojamiento tranquilo. Era mucho pedir, y había que pensar bastante para encontrarlo. Pero, si había alguno que reuniera todo eso, era Atami. Al principio, Taeko se opuso rotundamente a este plan, pero, al final, aceptó con la condición de que pasarían solo una noche en Atami y de que fuera ella quien decidiera el hotel. Fue Taeko, por lo tanto, quien reservó una habitación en el Kinomiya, un ryokan, tranquilo y lujoso que había sido propiedad de uno de los grandes conglomerados empresariales de la preguerra. Se alojarían en un caserón de estilo rural que formaba parte de los anexos del ryokan. Aunque vivimos en una época de propietarios de automóvil, el caso es que ni Taeko, por falta de tiempo, ni Senkichi, por pereza, tenían carné de conducir. A Taeko le desagradaba la idea de servirse del coche de la boutique para un viaje privado. Se decidió, por lo tanto, y a pesar del gasto consiguiente, que alquilarían un coche con conductor, el cual pasaría la noche en Atami. De esa manera, podrían tener toda la libertad para moverse por donde quisieran. No era cuestión de escatimar gastos, ya que se trataba de cumplir un sueño. Esta liberalidad con el dinero tal vez fuera el único rasgo masculino que había en la personalidad de Taeko. Así pues, la tarde de un sábado de finales de junio vio cómo Senkichi, correctamente trajeado, franqueaba el umbral del edificio dócilmente por detrás de Taeko, que se había encargado un conjunto de ropa de viaje a propósito para la ocasión. El gesto desapacible de Senkichi lastimaba el amor propio de Taeko, y eso a pesar de que siempre le había gustado esa actitud reposada y ese aire indiferente hacia todas las situaciones tan característicos suyos. En esta situación, una mujer estúpida no habría dejado de soltar alguna frase irónica como «Sí, ya sé que no es nada interesante que vayas conmigo de viaje», pero Taeko se veía incapaz de recurrir a tales sarcasmos. Ya le parecía bastante lamentable el simple hecho de que la idea le hubiera pasado por la cabeza. Una vez en el coche, hasta que no salieron de Tokio, mantuvieron los ojos pegados cada uno a su ventanilla mirando el paisaje de la ciudad cubierta de nubes,
pero sin despegar los labios. Para ser una tarde de sábado, el tráfico era excepcionalmente fluido, y en 2 horas y media llegaron a Odawara. Pasada esta ciudad, se desviaron a la izquierda y, después de Hayakawa, tomaron la hermosa carretera de peaje que bordea toda la costa describiendo grandes curvas que suben y bajan. Ni siquiera Senkichi pudo evitar que en su rostro asomara una expresión de gozo infantil. En el puesto de peaje se encontraba el área de descanso de Yugawara. Entonces Taeko mandó detener el coche, aunque no faltaba más que media hora de carretera para llegar al ryokan. Taeko tenía sed y le daba un poco de pena llegar tan pronto al destino. Quería descansar un poco antes de proseguir. Eran poco más o menos las 6 de la tarde, y a pesar de que el cielo estaba cubierto, todavía había bastante luz. Delante se veía una superficie redondeada de césped en la cual destacaban unos pinos pequeños y yucas de grandes flores que se asemejaban a las campanillas de lirio de los valles. Desde el primer piso del edificio del área de descanso distinguieron la superficie grisácea de un mar encrespado por grandes olas. Al fondo, justo enfrente, por encima de la isla de Hatsushima, destellaba una suave luz azulada, y mucho más lejos, en el horizonte, la silueta de la isla de Oshima desplegaba sus grandes alas negras. Justo delante, los coches indiferentes corrían a toda velocidad. En el jardín principal que envolvía el crepúsculo y en el cual no había ninguna presencia humana, se oía el ruido de las hojas de un periódico abandonado en una papelera calada que había en el césped, y en el mar, al otro lado de la carretera, las olas mostraban sus flancos verdosos antes de formar resplandecientes bucles y romperse en 1000 cristales. Taeko y Senkichi, sentados uno enfrente del otro en una mesa vulgar, bebían cerveza. De la pared colgaba un letrero que decía: «Especialidad de la casa, pasteles de arroz con mijo, hoy no disponibles». En el televisor daban un programa de prestidigitación. El mago levantaba la tapadera de una caja plateada y salían volando 2 palomas. ¿Te acercas a la orilla? Es mi primera salida al mar este año. La mía también, repuso Senkichi, que se levantó. Salieron por el jardín, cruzaron la carretera y bajaron a la orilla por la escalera de piedra del dique. La playa estaba cubierta de guijarros y la arena de la orilla, empapada por la rociada de las olas, era casi negra. Taeko se puso a caminar a lo largo de la orilla echando todo el peso de su cuerpo sobre sus tacones de aguja. Después, volviéndose para mirar las huellas formadas en la arena, una línea de pequeños agujeros, se dirigió a Senkichi. A ver si sabes qué animal acaba de pasar por aquí. Los diminutos orificios en la arena podían ser, en efecto, las extrañas huellas de cualquier ser, excepto de un ser humano. Pero Senkichi se quedó mirándolos con un gesto tan sombrío que la broma alegre de Taeko se quedó en nada. Taeko echó a andar delante de él de regreso al coche. Cuando llegó a mitad de la escalera de piedra, observó en el suelo una cajetilla de tabaco americano casi vacía. Como no estaba arrugada, podría pensarse que se le había caído a alguien. Todo, incluso la marca de los cigarrillos, le hizo pensar que pertenecía a Senkichi. Espontáneamente se agachó para cogerla y se la tendió al joven que venía detrás con el gesto distraído. «Mira, se te ha caído». Entonces Senkichi reaccionó de forma imprevista y absolutamente inconcebible. Había alargado ya la mano para recibir la cajetilla cuando se detuvo y, moviendo bruscamente la cabeza, dijo: «¿Es que vas a recoger todo lo que ves en el suelo? Pero bueno, es tuya, ¿no? ¿Y cómo sabes tú que esa cajetilla es mía?» «Eres horrible. No puede ser más que tuya, ¿no? Si fuera una de esas marcas japonesas que se encuentran por todas partes...» «Que no, que te digo que no es mía. Tírala». Senkichi se empeñó en que la tirara. Al ver que ella, divertida, se quedaba inmóvil, Senkichi se la arrancó de las manos, la arrugó haciéndola una bola y la arrojó con todas sus fuerzas a la playa a pesar de la resistencia de la brisa.